Pues bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, si traes tu Biblia, bueno, si la traes estás ahí en casa, si no ve por ella. En Marcos, hace un par de semanas iniciamos el estudio de este Evangelio, ¿verdad? Y bueno, no sé tú, pero para mí las primeras dos enseñanzas ha sido de mucha bendición, poder ver a Jesús, recordar a Jesús, estar más de cerca, ¿verdad? Poder ver a Jesús, digámoslo así, en acción, porque así lo presenta Marcos, ¿verdad? Es un evangelio, desde el principio te dije, muy rápido, en acción, es muy, muy rápido, ¿no? Y es lo que hemos estado viendo. El día de hoy vamos a terminar el capítulo 1. En un momento pensaba hacer el capítulo 1 una sola enseñanza, pero la verdad es que es muy extenso, ¿verdad? Muchas cosas que hemos visto y bueno, lo vimos en 3 enseñanzas. Y vamos a ver del verso 35 al verso 45. Entonces quisiera leerlo, la porción que vamos a hacer el día de hoy, y después de eso le pedimos la dirección a Dios que nos guíe en su palabra. ¿Les parece? Bien, dice así el verso 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo en tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos comenzar nuestro día y nuestra semana así, escuchando tu voz, Señor, aprendiendo más de ti. No queremos desperdiciar este tiempo. Señor, háblanos, por favor, instrúyenos, dirígenos, que tu Espíritu Santo sea, Señor, guiándonos en la verdad en tu palabra, Señor. Revélanos las cosas que están escritas, Señor, para cada uno de nosotros en esta porción, Señor. Por favor, sé con nosotros. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Qué increíble es eso, ¿no? O sea, saber que Dios está con nosotros. Ahí donde estás, ahí con tu familia, el Espíritu Santo está ahí, ¿verdad? Y Él quiere hablarte, Él quiere enseñarte el día de hoy. Y es eso una gran bendición que podamos verlo y hacerlo, ¿verdad? Poder conectarnos de esta manera y estar juntos de esta forma. Pero vamos a comenzar. El verso 35 comienza diciendo, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y oraba. Recordemos algo, la semana pasada vimos el comienzo del ministerio de Jesús, ¿verdad? Y el inicio de su ministerio que prácticamente pues inició predicando el Evangelio. Déjame recordarte el verso 15, ¿no? Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio, ¿verdad? Y pues como vimos, y hoy lo vamos a recalcar, esta era la razón del ministerio de Jesús, predicar el Evangelio. Pero también lo vimos llamando a sus discípulos, ¿recuerdas? Ahí ellos estaban en el mar de Galilea, algunos echando redes, ¿no? Pescando, otros remendando redes, y así los llamó, ¿verdad? Pero también lo vimos sanando enfermos, echando fuera demonios, sirviendo a los demás. Realmente Marcos nos describió un día muy ocupado en la vida de Jesús. Mucho trabajo, ¿te das cuenta? Pero a pesar de eso, quiero que pongas atención al verso 35. Levantándose muy de mañana. ¿Sí? A pesar del cansancio que podía tener Jesús por tanto trabajo del día anterior, Él se levantó muy de mañana para orar, ¿no? Y me gusta ver esto, ¿no? Y realmente creo que a muchos de nosotros Dios nos habla aquí claramente, ¿no? O sea, tenemos que buscar este tiempo. Jesús, después de un día tan pesado, ¿no? Aún recuerdas cómo
ya en la tarde llegan, después era día de reposo un día antes, entonces llegan después del día de reposo y él se queda sanando y echando fuera demonios. O sea, no sé hasta a qué horas terminó de hacer esto, pero fue un día muy pesado, ¿sí? Y después de hacer esto, pues Jesús no dice, bueno, el día de mañana voy a tomármelo como un día libre para descansar. No, él se levantó muy de mañana para pasar tiempo con su Padre. ¿Sabes por qué? Y me di cuenta de esto, porque para Jesús ese tiempo era parte de su descanso. O sea, realmente Jesús está descansando en comunión con su Padre. Y creo que tenemos que empezar a ver eso. Es un tiempo de descanso. ¿Qué es el descanso? El descanso es un tiempo que ocupamos para fortalecernos, ¿verdad? Llega la noche, estamos cansados, dormimos, descansamos, pero eso lo que hace es que nos da fortaleza para que el día de mañana podamos despertar pues, un día más. Y es lo que Jesús está haciendo, va al Padre para descansar y fortalecerse. Y esa es la manera en que nosotros pues realmente descansamos espiritualmente. No es tomándonos el día, ¿verdad? Claro que físicamente podemos estar agotados, pero aún en los tiempos de oración, aún en los tiempos de oración, el Señor puede darnos descanso y fortaleza para la obra que Él nos ha llamado a hacer. O sea, realmente Él es nuestro descanso. Todo el tiempo que estemos aquí en este mundo, pues realmente no vas a tener un descanso como tal. Por lo menos estoy hablando espiritualmente en la vida cristiana. No va a haber un descanso. Nuestro reposo, dice Hebreos, es Jesús cuando estemos con Él. ¿Sí? Pero el descanso el día de hoy aquí que podemos tener espiritualmente es pasar tiempo con el Señor. Y tenemos que buscar eso. En ese tiempo Jesús no solo encontraba descanso. Ese tiempo era, digamos de esta forma, era la fuente donde Jesús encontraba fortaleza y poder. Todo lo que Jesús hizo un día antes, fue por causa de esto, de pasar estos tiempos con el Padre. Él pudo hacer todo esto un día anterior, ¿por qué? Porque estaba fortalecido en el Señor. El Padre le dio esa fuerza. Todo lo que Jesús hizo en la tierra, y debemos recordar esto, la primera enseñanza lo dije cuando vimos el bautizo de Jesús. Todo lo que Jesús hizo en la tierra, su predicación, aún sus sanidades y milagros, las hizo no con su propio poder como Hijo de Dios, ¿recuerdas? Sino con el poder del Padre a través del Espíritu Santo. Y esto lo vemos muy claramente, aún en los evangelios. Jesús se lo dijo a sus discípulos. Déjame darte 2 citas de esto. En Juan capítulo 5, otro evangelio, el evangelio de Juan capítulo 5, verso 19, fíjate lo que Jesús dice ahí. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo. Recuerda, cuando Jesús dice de cierto, es como un énfasis agregado. Jesús dice, eso es importante. Y dice esto, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿De quién está hablando? Del mismo. El Hijo con H mayúscula. Dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿Te das cuenta? Sino lo que ve hacer al Padre. Dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, él mismo reconoce, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Juan 14, más adelante en ese evangelio, Juan 14, versículo 10, dice esto también. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, Jesús todo el tiempo dependió del Padre. Y esto tiene mucho sentido y mucha connotación en cuanto a la obra de Jesús, pero esto es un ejemplo para nosotros. Si Jesús dependió así del Padre, ¿cuánto más nosotros? ¿Sí? Jesús, lo que veamos es que Jesús todo lo que hizo no lo hizo en su propio poder, sino dependiendo de Dios. Porque aún Filipenses 2, déjame leer esto, en Filipenses 2, versos 6 y 7, dice, el cual siendo en forma de Dios, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, está hablando antes de su encarnación, siendo Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, cuando Jesús decidió venir a esta tierra, Él no se aferró y dijo, no, yo no quiero ir. O sea, Él no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo. Y cuando vino, no se aferró a esa deidad. No la deidad, no se aferró a ese poder más bien, porque sigue siendo Dios. Se despojó a sí mismo en ese sentido, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres.
Jesús entonces vino y todo lo que hizo en su ministerio lo hizo con el poder del Espíritu Santo. Pero aquí está la clave. ¿Dónde fue donde Jesús conseguía ese poder, esa fortaleza? Levantándose muy de mañana, orando al Señor, orando al Padre, buscando a su Padre. Esta es la clave del éxito de la vida cristiana. Todo el poder para vivir la vida cristiana no proviene de nosotros. No tenemos ese poder. Jesús lo tenía, lo dejó a un lado para darnos esta enseñanza. Nosotros no lo tenemos. No podemos hacer nuestro mejor esfuerzo para servir a Dios. Este poder viene de Él, de nuestra relación con Él. También en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 5, quizás recuerdes este versículo. Juan 15, 5, Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas. Si yo soy la raíz, yo soy la planta, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así como una rama no puede hacer nada si la sacas o la cortas de la vid, del árbol, de la planta, así igual nosotros, si no estamos unidos a Él, nada vamos a poder hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Tú y yo necesitamos estar pegados a esa fuente de poder, que es nuestro tiempo con el Señor, todos los días. Ahora, a través de este versículo vemos la manera en que Jesús pasaba tiempo con su Padre. Y nos da un ejemplo de cómo debemos hacerlo nosotros. Fíjate lo que dice. Para empezar dice, levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro. ¿Te das cuenta de eso? O sea, antes de que amanezca. Y esto quiere decir que el primer momento al despertar, tu primer momento en la mañana, busca ese tiempo para encontrarte con tu Padre Celestial. Quizá no tengas el tiempo, pues hazlo. Que tú digas que yo me despierto, ya luego me despierto y empiezo a hacer actividades. Entonces, despiértate una hora antes, media hora antes. Es que no va a poder dormir bien. Dios te va a dar fortaleza, no te preocupes. Dios te va a fortalecer. Haz ese tiempo. Jesús lo hacía. Y no solo eso, dice a continuación, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba, ¿no? ¿Qué es esto? Jesús buscó un lugar ideal para ese momento. Busca el lugar ideal donde no hayas distractores, nada que te pueda distraer. Él salió y se fue a un lugar desierto, ¿te das cuenta? Desierto, donde no había nadie. Busca un lugar donde puedas estar en silencio. Quizás eso muchas veces depende del momento. Quizás tengas que levantarte antes que toda tu familia en casa para que estés en silencio. Quizás tengas que salir de casa. Bueno, el día de hoy no salgas de casa, quédate en casa. Quizás solamente tengas que salir de la cama, ¿verdad? Pero busca ese lugar donde puedas escuchar al Señor. Hazte ese tiempo. Busca esa quietud. Ahí es donde Dios quiere hablarte, Dios quiere enseñarte. Eso es lo que aprendemos aquí de Jesús, ¿ok? Y dice el texto que ahí era donde Jesús oraba. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir Jesús o esto con orar? ¿A qué se refiere? Déjame explicar rápidamente esto. Y me gusta explicarlo. Muchos de nosotros ya sabemos lo que es la oración, pero otros no. La oración es esto, aprende esto. La oración es comunión. Eso es la oración. Comunión con Dios. La oración es pasar tiempo con Dios. La oración no es solo cerrar los ojos y pedirle cosas a Dios. La oración es conocer a Dios. Más que otra cosa se trata de eso. Por eso la oración es más que peticiones. La oración involucra escuchar la voz de Dios, pasando un tiempo en la lectura de su palabra. O sea, cuando dice que Jesús iba y oraba, Jesús meditaba en lo que Dios le hablaba, ¿verdad? Jesús oraba y pasaba tiempo con Dios, de esa forma. Ahora, en esos tiempos es cuando pues el Señor nos enseña su voluntad y nos da dirección, que tanto necesitamos día a día. Es en ese tiempo. Eso es lo que Jesús estaba buscando precisamente. Prácticamente fue a buscar al Padre para ver qué había en la agenda, ¿no? ¿Qué sigue, Padre? ¿Qué me toca hacer el día de hoy?
Ahí es donde Jesús encontraba dirección para día a día. ¿Sí? Ahora piensa en esto, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, buscaba tiempos de oración como este, ¿cuánto más nosotros necesitamos estos tiempos de oración? Buscar al Padre, buscar su dirección. Vamos a continuar en el verso 36. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y aquí vemos cómo Jesús busca lugares donde no fuera interrumpido fácilmente para orar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues Pedro, ¿no? es Simón, tuvo que ir a buscarlo, no lo encontraban, ¿no? Y dice, y hallándole le dijeron, todos te buscan, ¿no? Y eso es interesante. Pedro de repente está buscando a Jesús y lo encuentra y dice, Jesús, todos te están buscando. Y posiblemente esto lo dijo Pedro con mucho entusiasmo, ¿verdad? Viendo pues que la fama de Jesús estaba creciendo. Pero a Jesús eso no le asombró ni le mueve. Sí. Porque de repente vemos a Jesús como dice, vamos a lugares vecinos. Pues eso a Jesús no lo movió. ¿Sabes? La fama, el reconocimiento es lo que el hombre busca. Pero Jesús no vino a buscar fama. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. El tiempo que había estado con el Padre le ayudó a recordar y afirmar su llamado, al grado que cuando vino la tentación de la fama, no lo movió. Él sabía, no, el Padre me ha llamado a esto. Aún necesitamos pasar tiempo con Dios, porque ahí es donde somos liberados de la tentación. ¿Sí? Jesús le dice esto, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesús les dice que fueran alrededor, no donde están los que le buscan, sino otros lugares donde no ha ido, que era importante. ¿Y para qué? Dice el texto muy claramente, para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesús ya había predicado en ese lugar donde estaban. Los que lo buscaban ya habían escuchado el Evangelio, pero otros no. Y ahí es donde va Jesús. Jesús muestra que Él no vino a hacerse famoso, ¿verdad? Él vino a predicar y a cumplir el Evangelio. Eso era lo más importante del ministerio de Jesús, como te lo dije hace un rato y lo hemos visto. Él mismo lo dice así, para esto he venido. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio, para desarrollar el Evangelio, para cumplir el Evangelio. He venido para el Evangelio, ¿verdad? Y tenemos que aprender nosotros lo mismo. Pablo vivía así. Pablo vivía para el Evangelio. Nosotros como creyentes ahora tenemos que vivir solamente para el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Que Jesús vino a traer salvación a los pecadores. Que todo aquel que crea en Jesús como su Salvador, que reconozca su pecado y se arrepienta y reconozca a Jesús como Salvador, tiene vida eterna. Eso es el Evangelio. Digo, en un sentido es algo muy, muy concreto, pero eso implica mucho en nuestras vidas. Cambia nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar. Por eso te digo, el Evangelio se trata de Jesús y es ahora pues de lo que se tiene que tratar nuestra vida, precisamente. ¿Sí? Ahora Jesús, pues sí, lo vemos haciendo milagros, sanidades, pero el principal motivo por el cual, siendo Dios, se hizo hombre y se hizo siervo, fue cumplir con la voluntad del Padre. Venir a desarrollar el plan de salvación, muriendo en la cruz, pagando el pecado de todos los hombres. Eso es lo que Jesús vino a hacer. ¿Por qué digo esto y por qué estoy tan enfático? En primer lugar, porque la Biblia es enfática. Aquí Jesús está siendo enfático. Vine a esto. No vine a ser famoso. Vine a predicar el Evangelio. Y en segundo lugar, pues porque muchos se han desviado. Han dejado a un lado el Evangelio. Han dejado de predicar el Evangelio. Se han entretenido más con los milagros, sanidades, que muchas veces son pura charlatanería. ¿Sí? Y se han olvidado de lo más importante, el Evangelio. Y aquí lo vemos claramente. Jesús entendió muy bien el llamado que tenía al venir a esta tierra. Y fue por la comunión que tenía con su Padre, porque lo buscaba.
¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es mi vocación como hijo de Dios? Bueno, cuando tengas la misma comunión que Jesús tuvo con el Padre, estoy seguro que encontrarás el llamado que Dios tiene en particular para ti. No tendrás duda de cuál es su voluntad en tu vida. Busca ese tiempo, así como Jesús lo hacía. Verso 39 dice: predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Y nuevamente vemos el orden, ¿verdad? Lo primero que hacía era predicar, después ya entonces venían los milagros y las sanidades, ¿sí? Y eso lo estaba haciendo en toda esa parte de Galilea. Pero vamos a ver la siguiente sección. Vino a él un leproso, verso 40, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Hay un encuentro aquí de una persona con Jesús. No dice su nombre, pero sí nos dice algo acerca de esta persona. Era un leproso, ¿sí? Un leproso era una persona con una enfermedad terrible en el tiempo de Jesús. Para empezar, no había cura para esta enfermedad. No había cura para la lepra. Realmente era una condición muy terrible, miserable, ¿no?, para este hombre. Aquel que se contagiaba de lepra, prácticamente lo que le esperaba era una vida de sufrimiento. Déjame citar a William Barclay, un erudito en la palabra y comentarista bíblico. Él describe lo que era esta lepra, cómo iba desarrollándose. Y me impactó mucho. Déjame leértelo. Él dice esto, hablando de la lepra, ¿no?, la enfermedad. Dice: cambia de tal manera el aspecto total de la cara que la persona pierde su aspecto humano y parece más, decían los antiguos, como un león o un sátiro. Los nódulos van haciendo cada vez más grandes, se van haciendo cada vez más grandes. Se ulceran y echan un pus repugnante. Se les caen las cejas. Los ojos se les ponen saltones. La voz se vuelve áspera y les silba el aliento a causa de la ulceración de las cuerdas vocales. ¿Te imaginas eso? O sea, cuando este hombre se acerca a Jesús y le habla y dice: si quieres puedes limpiarme, imagínate la voz de este hombre, el olor de su aliento. Él continúa diciendo esto: también se les ulceran las manos y los pies. Dice: poco a poco el paciente se convierte en una masa de bultos ulcerados. El curso normal de la enfermedad es de 9 años y acaba en pérdida de la razón, o sea, acaban dementes, en coma, dice, y por fin la muerte. El paciente se convierte en un ser repulsivo para sí mismo y para los demás. Esa era la condición de este hombre, de un leproso. Muchas descripciones acerca de esto. Se les caían los pedazos de la piel, los dientes, porque las encías se les hacían pequeñas y los dientes se zafaban. O sea, una condición muy miserable. En el Antiguo Testamento se llega a mencionar pocas personas que fueron curadas por la lepra, pero esa cura fue milagrosa. Prácticamente la persona que adquiría la lepra era destinada a vivir y morir como leproso. Prácticamente era así. Ahora, déjame hablarte un poco acerca de la ley, porque la ley hablaba de esto. La ley judía decía lo que se tenía que hacer con las personas que tenían lepra, y te voy a pedir que me acompañes a Levítico, capítulo 13 y 14, y no nos da tiempo, pero al rato lee esto en casa. Lee estos dos capítulos, capítulo 13 y capítulo 14. ¿Sí? Fíjate lo que dice el capítulo 13, versículo 45 y 46. Levítico 13, 45, y dice: y el leproso, todo el capítulo 13 está hablando de qué manera el sacerdote tenía que identificar y tratar la lepra,
¿no? ¿Qué es lo que tenía que hacer esta persona, ¿no? Y de los diferentes tipos de lepra y cómo ir tratando con ellos. Dice el verso 45, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados. O sea, como un duelo. Y su cabeza descubierta, ¿te imaginas? Esa cabeza, o sea, era un espectáculo eso en la calle. O sea, él no podía ir cubierto, tiene aquí descubierto. O sea, lo que te decía, sin cabello, se le caía el cabello, los ojos así, o sea, un aspecto horrible, así tiene que ir. Y dice, y embozado pregonar, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. ¿Te das cuenta? O sea, ya de por sí ya era un sufrimiento físico muy fuerte, pero era el sufrimiento que causaba eso en la sociedad. La ley consideraba que la lepra, más que una enfermedad, era una impureza, como vemos aquí. Es impuro ceremonialmente. Por eso era importante la intervención del sacerdote. Ellos tenían que hacer el diagnóstico de la enfermedad para ver si era causa de esa impureza en la persona. El leproso, como vemos, debía demostrar su lepra. Y aún tenía que gritar, dice, embozado, pregonar que era inmundo para que los demás no lo tocaran. Cuando alguien se acercara, él tenía que gritar, inmundo, inmundo, para que otro no lo tocara y se contagiara. Por eso ellos debían de vivir fuera del campamento judío. Perdían la comunión de sus familias. ¿Te imaginas eso? En los tiempos de Jesús, los judíos veían esta enfermedad como consecuencia del pecado. Como si Dios estuviera castigando al leproso en vida. Claro, porque algunas veces Dios trajo un juicio así, ¿verdad? Con lepra. Pero esa era la condición de una persona con lepra, de este hombre. Ahora, la costumbre judía decía que no debías de saludar a un leproso y que debías de mantenerte por lo menos a 2 metros de distancia de él. Como a la sana distancia, ¿no? Este tipo de personas, un leproso, eran personas así rechazadas, marginadas por su condición. Y lo peor, como te decía, es que no había cura para esta enfermedad. Ellos estaban condenados en vida a sufrir las consecuencias de la lepra. Pero este leproso viene a Jesús. Así comienza. Vino a él un leproso. Y sabes, desde aquí ya empezamos a ver algo. Fe. Este leproso tiene fe, porque se acerca a Jesús. Él no puede hacer esto. Lo que el leproso está haciendo va en contra de la ley. Se acerca a Jesús, tiene fe. ¿Y qué hace? Fíjate lo que dice. Rogándole e hincada la rodilla. Y aquí vemos la manera en que este hombre se acerca a Jesús. No lo hace exigiendo, no lo hace arrebatando, ¿verdad? Sino con toda humildad y respeto. Así es. Él no viene diciendo, sé quién eres, sé que eres Dios, y tú me tienes en esa condición. ¿Por qué me haces esto? No viene reclamando, ni viene, como te decía, arrebatando, exigiendo, ¿no? Y tú, como dicen por ahí los del evangelio de prosperidad y sanidad, ¿no? Tú declara sanidad, ¿no? O sea, este hombre viene con toda humildad, reconociendo delante de quien está. Para empezar, está rogando porque sabe eso, no puede hacer otra cosa más que rogar. Este hombre sabe que no está delante de cualquier hombre. Hay algo en Jesús que lo hace doblar su rodilla, porque dice, e hincada la rodilla. Imagínate, este hombre quizás su rodilla se está destrozando. O sea, no sabemos ni siquiera el esfuerzo que tuvo que hacer para poder hincarse y rogarle. Es lo que hace este hombre. ¿Pero qué lo llevó a eso? Vio algo en Jesús. Y le dice esto, si quieres, puedes limpiarme. Este hombre reconoció que Jesús podía hacer esto. ¿Te das cuenta? Y vemos cómo su fe es verdadera y va creciendo, porque no solo se acerca ahora con fe, sino le pide esto. Hasta este momento,
ningún hombre había sanado a otro de esta enfermedad. Como mencioné, los registros de sanidades de la lepra en el Antiguo Testamento fueron únicamente por obra de Dios. O sea, solo Dios podía sanar a alguien con esa enfermedad. Entonces este hombre está viendo a Jesús de una forma diferente. No es cualquier hombre. Cuando este hombre le pide a Jesús que lo limpie, es porque sabe que él tiene el poder divino. Ahora, ¿por qué le dice, si quieres puedes limpiarme? El leproso no le dice, si puedes limpiarme. O sea, no está dudando del poder de Jesús. Él sabe que Jesús puede limpiarlo, por eso dice, si quieres, puedes limpiarme. Y tampoco le está diciendo, te doy permiso de hacerlo. O sea, realmente él está rendido. Él dice, si quieres, o sea, si está en tu voluntad, si gustas hacerlo. ¿Te das cuenta? Él está rogando. El leproso sabe que no lo merece. Por eso lo pide de esta manera. Ahora el leproso no dijo, si quieres puedes sanarme. También fíjate lo que está diciendo. Él dice, si quieres puedes limpiarme. Y como lo dije, la lepra era impureza ceremonial. O sea, este leproso entendió que su mayor sufrimiento era ser impuro ceremonialmente. Y eso no lo dejaba acercarse a Dios. ¿Te das cuenta de eso? Este leproso en esa condición empezó a entender. En su enfermedad empezó a entender lo que era la separación del hombre y Dios. Y por eso llega con Jesús y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Vemos cómo le responde Jesús. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero ser limpio. Cuando comenzamos a estudiar este evangelio, comenté que lo hacíamos para estar cerca de Jesús, ¿recuerdas? Para poder ver no solo su obra, sino su carácter, su poder, conocer mejor a nuestro Señor, recordar quién es Él. Y aquí lo estamos viendo. Aquí lo estamos viendo. Jesús es misericordioso. Él tiene misericordia de nosotros. ¿Lo ves? Jesús pudo ver a este hombre y pudo ver toda esta imagen terrible, espantosa. Y no le dijo, ay fuchi, no, guácala. Jesús tiene misericordia de él. Aquí vemos esto, algo hermoso en el Señor, su misericordia. Él tiene misericordia de un hombre leproso, de un hombre rechazado por su pueblo, por su religión, por el mundo, pero no rechazado por Dios. Este es Jesús. Aprendamos de Él. Aprendamos de su misericordia. Hay gente en el mundo que necesita del Señor. Nosotros somos llamados a amarles. Y apenas los vemos así medio mugrosos. Es que no se bañó, es que huele feo. Y ya, o sea, te haces a un lado. Eso no es misericordia. Jesús tiene misericordia. Jesús tiene misericordia de nosotros. Recordemos algo, Jesús esa mañana estuvo con su Padre. Cuando pasamos tiempos con Dios, aprendemos a ser misericordiosos. ¿Te das cuenta? ¿Qué hace Jesús? Dice el texto, extendió la mano y le tocó. Es increíble lo que Jesús hace. ¿Por qué? Porque Jesús pudo sanar a este hombre solo con decirlo. ¿Estás de acuerdo? Es más, sin tener que decir nada, pudo sanarlo. Pero Jesús va más allá y hace algo que aparentemente no era necesario. Extiende su mano y toca a un leproso. Jesús no debía tocarlo. ¿Por qué? Porque podía contagiarse de lepra. ¿Por qué? Porque estaba en contra de la ley. Ceremonialmente Jesús estaría inmundo, pero Jesús lo toca, mostrando que Él no es un simple hombre. Él es el Hijo del Hombre que vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Recuerdas? Marcos 10:45. ¿Ya te lo aprendiste? Es eso. Aquí lo estamos viendo. Este hombre no había tenido contacto humano en mucho tiempo.
Y Jesús se acerca y lo toca, y lo toca. Extiende su mano y lo toca. Y Dios está así extendiendo su mano, tocando vidas. El día de hoy sigue haciendo eso. Decía también William Barclay, tocó a un hombre intocable porque era inmundo. Para Jesús no lo era simplemente una alma humana con una necesidad desesperada. Eso es lo que Dios vio. Y Jesús lo toca y le dijo esto: quiero ser limpio. ¿Te acuerdas lo que le dijo el leproso? Si quieres, puedes sanarme, puedes limpiarme, perdón. Y le dice, le contesta, quiero ser limpio. Jesús entendió que este hombre lo veía como más que un simple hombre. Jesús vio la fe de este hombre y le dice, quiero, si quiero. ¿Te das cuenta de eso? Dios quiere. No pienses que Él no quiere, Él quiere. Creo que es importante esto. Poder ver las palabras de Jesús, lo que Él dice. Él está diciendo, quiero. En la Biblia, la lepra es representada como el pecado. Al igual que la lepra, el pecado va matándonos, ¿verdad? Empieza con algo pequeño, una pequeña úlcera, pero eso va creciendo y va creciendo y te va matando y te va destruyendo. Nos va destruyendo hasta matarnos. Y sabemos que en este mundo no hay forma de curarnos de eso. Solo Dios puede quitar el pecado. Solo Dios puede hacernos limpios delante de Él. Y lo mejor de todo es esto, que Él quiere hacerlo. ¿Te das cuenta? Él quiere hacerlo. Muchos se alejan. Después de entender su pecado, se alejan y dicen, no, Dios no puede perdonarme. Dios no quiere, no va a querer. No, Dios quiere, Él quiere hacerlo. Dios se dispuso a solucionar nuestro problema con el pecado, enviando a su Hijo Jesucristo a pagar el precio de nuestro pecado, muriendo en una cruz. Dios quiere, y lo mostró en la cruz del Calvario. Si no quisiera, no hubiera enviado a su Hijo. Dios quiere. Recuerda esto, Dios quiere. 1 Timoteo 2, déjame leer esto, 1 Timoteo 2, 3 y 4 dice, versículo 3 y 4 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, cuando dice que oremos por todos los hombres. Dice, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Pero fíjate lo que dice a continuación, el cual quiere, escucha esto, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere salvarte, pero tú necesitas reconocer que necesitas ser limpio, que necesitas ser salvo, como este leproso. Este leproso nos representa a todos como humanidad. Así estamos muertos en nuestro pecado, podridos por nuestro pecado. Este leproso supo a dónde ir, vio a Jesús y dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dice, quiero. Entonces la pregunta no es si Dios quiere. La pregunta es, ¿tú quieres? Si quieres salvación, hoy puedes ser salvo. Pero necesitas venir a Jesús como este hombre. Con fe. Creyendo en Jesús como tu único Salvador. Viniendo con la misma actitud del leproso, ¿recuerdas? Hincando su rodilla. Viniendo, rogándole. Te decía, quizás hacer esto, hincar la rodilla para el leproso fue muy difícil. Quizás para ti es muy difícil hacer esto el día de hoy. Espiritualmente es dejar a un lado tu orgullo, rendirte, hazlo. No te queda más. Ese leproso vino completamente rendido, reconociendo que no merece nada. Y así tenemos que venir, reconociendo que no merecemos nada. No merecemos ser salvos, pero Él puede hacerlo porque Él quiere hacerlo.
Y entonces recibirás el toque de Jesús, el toque de salvación. Fíjate lo que ocurre, verso 42. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Así. En un instante, ¿te das cuenta? Así lo dice. Y así que él hubo hablado, inmediatamente que él habló, al instante, ¡fum!, la lepra desapareció y quedó limpio. En un instante desaparece la lepra, en un instante su piel volvió a ser fuerte, en un instante Jesús lo limpia. De la misma manera, en un instante Dios perdona tus pecados. En un instante eres puro para Él. Qué increíble, ¿no? Así en un instante. Dios quiere hacer esto en tu vida. Dios quiere hacer esto en todos. Él quiere. Pero nuevamente lo pregunto, ¿tú quieres? Esa es la pregunta realmente. Si nosotros queremos, si hemos llegado a esta condición de vernos como ese leproso. Porque esa es nuestra condición espiritual. Físicamente estamos muy sanos, pero por dentro estamos como ese leproso. Nuestro pecado apesta. Apestamos delante de Dios. Y aún así Dios dice, estoy dispuesto a hacerlo. Rinde tu voluntad a Dios, ríndele tu vida. Él quiere limpiarte. Vamos a ver la última parte. Algo también muy interesante, verso 43. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿Qué está sucediendo aquí? Jesús le dice el verso 43 muy claro, entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. O sea, Jesús sabía que este hombre estaría demasiado emocionado, ¿no? Y por eso le habla de este modo. O sea, las palabras son fuertes, le encargó rigurosamente. O sea, este hombre acaba de ser limpio, te das cuenta, un milagro. Este hombre estar extasiado, contento, feliz, emocionado, pero Jesús le dice, ey, pon atención. Te encargo esto. Hay una advertencia. Déjame leer este versículo, este mismo versículo 43, pero en la nueva versión internacional, la NBI. Lo dice así, Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. Eso es lo que está diciendo. O sea, Jesús le habló así también, porque era importante que obedeciera e hiciera lo que Jesús le estaba pidiendo. ¿Qué es lo que le pide? Verso 44 no lo dice. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada. Lo primero que le dijo, no digas a nadie nada. Para empezar, Jesús le dijo, antes de ir con alguien, ve con los sacerdotes, primero ve con ellos. No digas nada, ve con ellos, sino ve y muéstrate al sacerdote. Eso significaba que este hombre debía de ir hasta el templo en Jerusalén. ¿Por qué? Porque también tenía que ofrecer de acuerdo a la purificación que había experimentado. Entonces él tenía que ir a Jerusalén, él tenía que ir primeramente al sacerdote. ¿Por qué? Pues porque los sacerdotes eran los encargados de diagnosticar e inspeccionar la lepra, ¿te das cuenta? Ellos tenían que decir, sí, la lepra está sano. Te lo decía, velo en casa, estudialo, el capítulo 3, el 14, escucha la prédica del capítulo 14, ¿no? También está ya en Levítico, en la página de Semilla Toluca, puedes escucharlo. Eran los encargados de hacer esto. Los sacerdotes debían de inspeccionar a este hombre para ver que en él ya no había lepra. Y entonces ofrecer por su purificación lo que Moisés había mandado en Levítico 14. ¿Sí? El Levítico 14 quizás fue uno de los capítulos menos estudiados por los sacerdotes en la Biblia. Obviamente en el Antiguo Testamento estoy hablando del canon bíblico de la Torá, ¿no? ¿Por qué? Porque la instrucción de la ceremonia que se debía hacer cuando un leproso fuera sanado. Pero como la lepra era incurable, pues ¿qué crees? Esa ceremonia nunca se practicó. Pero ahí está el capítulo 14. Y ¿sabes algo? Y por eso decía, búscalo en internet, escucha esa prédica. Esta ceremonia en Levítico 14 es un cuadro de lo que Jesús haría en la cruz por nosotros. Es un cuadro de la salvación.
Jesús tomando nuestro pecado, muriendo por nosotros. Sí. No nos da tiempo de hablar de eso el día de hoy, por eso te digo, si puedes escuchar la enseñanza, pero Levítico 14, léelo en casa, te vas a dar cuenta de eso. Entonces el leproso debía de llegar con los sacerdotes, prácticamente debía llegar ahí y preguntarles cuál era la ofrenda por su purificación según la ley de Moisés, lo que Moisés había ordenado. Y puedes imaginarte a los sacerdotes buscando en sus libros dónde estaba esta ofrenda, preguntándose qué debemos de hacer en este caso, en qué capítulo estaba esto. ¿Sabes algo? ¿Qué es lo que Jesús estaba haciendo aquí? Jesús pretendía claramente que esto fuera para ellos una señal mesiánica. Lo que Jesús ya venía haciendo, no solo en la predicación, sino en las sanidades, milagros, eran señales mesiánicas. ¿A qué me refiero? Los judíos entendían eso, el Mesías ha llegado. Cristo, el Mesías. Mesías es hebreo, ¿verdad? Cristo es griego. Pero es lo mismo, el ungido de Dios significa en español. El Mesías, el ungido, el Cristo, el ungido, el esperado. Había llegado, eran señales mesiánicas. Todos en Israel, y especialmente los sacerdotes, sabían que la lepra era un símbolo del pecado del hombre y que Dios la usó como juicio. Como mencioné algunas veces, Dios la usó así, para mostrar en forma vívida y visible lo que ocasiona el pecado. Y ahora aquí estaba uno, hablando de Jesús, que tiene el poder para limpiar al leproso. ¿Sí te das cuenta de eso? Es el Mesías, es Jesús. Isaías había profetizado que cuando viniera el Mesías, él haría ciertos milagros físicos que declararían eso, que él era el Mesías. Déjame leer esto en Mateo 11:5. Está citando algunos pasajes de Isaías y dice esto. Es cuando le preguntan acerca, cuando más bien Juan el Bautista manda a preguntar a Jesús si él es el Mesías. Y Jesús le dice, díganle esto, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. O sea, Jesús está diciendo, él va a saber de qué estoy hablando, él va a saber que soy el Mesías, porque vine a hacer esto. Los sacerdotes conocían esos pasajes, sabían esto. Entonces la intención de Jesús es que este leproso llegara y fuera un testimonio delante de ellos, de que Jesús el Mesías había llegado. ¿Sí? Este es un signo del Mesías, ¿verdad? Que nuestro Señor pretendía que los sacerdotes vieran como un testigo de quién era Él. Por eso dice, para testimonio a ellos, para testimonio a ellos. Entonces lo que Jesús quería es que estos sacerdotes al ver al leproso tuvieran un testimonio de que el Mesías había llegado y creyeran y lo vieran. Pero ¿qué sucede? Verso 45. Pero ido él, o sea, el leproso, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. ¿Te das cuenta? De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. El ex leproso, digámoslo así, no hizo como Jesús le pidió. Comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. ¿Y sabes qué pasó? Eso estorbó el ministerio de Jesús. De manera que, dice, que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en los lugares desiertos. Entonces tenían que venir a él de todas partes. Esto fue lo que sucedió por la desobediencia del leproso sanado. Jesús fue visto como un simple sanador. Su fama creció, pero solo como aquel que sana. Por eso no podía entrar abiertamente en la ciudad. De esa manera se perdió uno de los propósitos de Dios en la sanidad de este hombre, ¿te das cuenta? ¿Qué aprendemos de esta parte? Esto nos enseña algo importante. Dios en su misericordia quiere salvarnos. Lo vimos, Él quiere. Pero es importante que después de que hemos experimentado la salvación, respondamos en absoluta obediencia a Él. Para que Jesús sea reconocido, para que otros puedan ver quién es Él. Y al final sean más los que reconozcan que Él es el Salvador. Sí. Muchas veces somos salvos y actuamos como este leproso. Dios nos pide algo y ya no le obedecemos. Ya soy salvo y con eso me conformo.
No, Dios quiere que participemos en su obra. Fuimos salvos para eso, fuimos llamados para eso, para su gloria, para darle gloria. No cometamos el mismo error que este hombre. Ahora, creo que al ver todo este pasaje, la parte final del capítulo 1, aprendemos algo. Necesitamos pasar tiempo con el Señor. Necesitamos pasar tiempo con el Señor para conocer su voluntad y, como vemos aquí, no estorbar también en su obra. Entender su obra. Entender lo que Él me pide y obedecer lo que Él me pide. ¿Okay? Todo esto nos habla de la obra de Jesús, ¿verdad? De cómo Él se levantaba de mañana, buscaba al Señor, cómo Él estuvo listo para encontrarse con este hombre, poder sanarlo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que responder igual. No solo creyendo, siendo salvos, sino por fe, buscando su voluntad. Buscando su voluntad, conociendo su voluntad, entendiendo su voluntad para nosotros. Él quiere guiarnos. Si tú has creído en Jesús ahora, Él quiere guiarte. Si no has creído, ¿qué estás esperando? Él quiere. Recuerdas, Él quiere, solamente necesitas reconocerlo. Cree en Jesús, sé salvo. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por bendecirnos, Señor, al poder meditar en tu palabra. Señor, al poder meditar en esos versículos. Aprender, Señor, tanto acerca de ti. Gracias, Señor, por darnos ese ejemplo de dependencia. Tú estando aquí, siendo hombre, dependías del Padre. En oración le buscabas. Cuanto más nosotros, ahora, Señor, aun siendo pecadores, necesitamos de esa comunión. Señor, yo quiero pedirte que nos ayudes, a hacer esto, Señor, así como lo aprendimos, Señor, muy de mañana, quizás aún siendo oscuro, buscar un tiempo para escuchar tu voz, para meditar en tu palabra, Señor. Por favor, Señor, para estar listos y entender la obra que tú nos has llamado a hacer, así como Jesús supo lo que tenía que hacer en ese día, así como fue liberado de la fama, Señor, que nos podamos entender lo que tú nos quieres liberar día a día, Señor, y cuál es tu voluntad de andar en ella. Gracias por recordarnos, Señor, la salvación a través de la historia de este hombre. Así, Señor, así estábamos. Los que hemos creído, así nos encontrábamos, Señor, en nuestro pecado miserable, Señor, en esa miseria, muertos en vida, Señor, apestando, Señor. Y así, Señor, vinimos a ti. Y fue hasta que entendimos eso, que necesitamos rendirnos, fue cuando pudimos experimentar tu toque, que nos dio vida. Y yo te doy gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, ahora lo que necesitamos es obedecer. No ser como este hombre que al final falló en eso, Señor. Y estorbó lo que tú querías hacer, el testimonio que querías dejar delante de los sacerdotes. Señor, no queremos estorbar tu obra. Ayúdanos a entenderla, a vivir en ella, Señor. Por favor, Padre. Gracias, Dios. Gracias por este tiempo. Gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias por permitirnos meditar en este evangelio, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.